Hoy trataremos un tema acerca de los acontecimientos o sucesos que se darán antes de la venida de Jesucristo a este mundo. La Santa Biblia dice que Jesucristo vendrá por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? La palabra de Dios lo que presenta es un mensaje de esperanza para todos los creyentes cristianos. El mensaje final es un mensaje de esperanza. Los discípulos mismos preguntaron a Jesús, ¿qué señal habría antes de su regreso? Y lo dijeron de la siguiente forma. En el capítulo 24 del libro de Mateo encontramos esa pregunta trascendental que está en el capítulo 24, verso 3, donde los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Esa es la pregunta clave. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos le pidieron una señal y Jesucristo fue más allá, respondiéndole que habrían una serie de señales, de eventos que sucederían antes de su regreso. En el versículo 5, 11 y verso 24 del capítulo 24, dice que habrían, antes del regreso de Cristo, se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Y en las últimas décadas hemos encontrado hombres que se dicen ser el Mesías, se dicen ser el Cristo. Alguno de ellos se dice llamar Jesucristo hombre. Sin embargo, con su estilo de vida y su forma de hablar, dice todo lo contrario. Entonces, la palabra dice, antes de la venida de Jesús, habrán falsos cristos y falsos profetas. Falsos profetas son todos aquellos que se levantan enseñando doctrinas diferentes a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Dice el verso 6 y verso 7 del capítulo 24, que una de las señales que sucedería antes del regreso de Cristo sería que habrían guerras por varios lugares y se escucharían rumores de guerras. Dice, porque al final del tiempo se levantará nación contra nación y se levantará reino contra reino. Yo que he vivido varias décadas, puedo decirles que he escuchado de varias guerras, entre ellas la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de Irán, la guerra de Irak, la guerra de Indochina, la guerra de Bosnia y Herzegovina, las guerras tribales del África. En realidad, el siglo XX estuvo sangriento en cuanto a guerra se refiere. Se estima que más de 75 millones de personas perecieron en las guerras de los últimos 40 años. Dice la palabra de Dios que después de todo esto habrá un periodo corto de paz, un periodo corto de seguridad, donde la gente se sentirá confiada y tranquila. Pero dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente y no escaparán. Y de ninguna manera, dice, podrán escapar. ¿Cuándo vendrá destrucción de repente? Dice, cuando la raza humana diga, ahora hay paz y estamos seguros. Señales que sucederían antes del regreso de Jesús, ahí mismo en el versículo 6 y 7 del capítulo 24 de San Mateo, dice que habría hambre y terremotos por todas partes. No hay semana que no se anuncie un terremoto en algún lugar. Asimismo, las noticias constantemente habla acerca de la falta de alimentos
en algunos lugares del mundo. Mientras en algunos sobra la comida, en otros falta. Aproximadamente se estima que más de 70 millones de personas mueren cada año a causa del hambre. Esto equivale a casi 180,000 personas cada día en el mundo mueren porque no tienen con qué alimentarse. Y de la población mundial se estima que el 6, que de los 6 billones, ya casi estamos en 7 billones de personas, el 60% se encuentran malnutridos y un 20% de la población mundial está muriendo porque no tiene con qué alimentarse. Se estima que para el año 2050 la población de la Tierra superará los 9 billones de habitantes. Los estudiosos dicen, los estudiosos del medio ambiente están pronosticando que 3 billones de acres en la tierra productiva han sido dañados por la actividad humana desde 1945 a la fecha. Sin embargo, esto fue predicho mucho antes por el profeta Isaías, cuando en el capítulo 51 de su libro, Isaías 51, versículo 6, él escribió cuál sería la condición del planeta al final del tiempo antes del regreso de Jesús. Y dijo, la tierra se envejecerá como un vestido. La tierra se envejecerá como vestidura. Rápidamente nuestro planeta se está deteriorando. Recordemos que cada año se dan en el mundo más de 6,000 terremotos. La Biblia dice, terremotos, hambres, pestilencias en varios lugares. No dicen todos los lugares, sino en varios lugares. Por eso dice Lucas 21, 11 hasta el versículo 25, resumiendo, que al final del tiempo, a causa de los terremotos, a causa de las hambres, de las pestilencias, habrá terror y habrán grandes señales en el cielo y en la tierra. Habrá angustia en las naciones por la confusión, dice, ante el rugido del mar y del oleaje, de las pruebas que sobrevendrán antes de que Cristo venga a la tierra. Los daños atmosféricos desde 1993 para acá han sido alarmantes. Desde 1993 se han dado más de 1.500 tornados, se encuentran registrados. También algunas señales que la gente espera antes del regreso de Cristo ya sucedieron. Alguna gente está esperando que la luna se vuelva roja como sangre, la gente está esperando que las estrellas caigan del cielo, y esto ya sucedió. El sol, dice la Biblia, se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. En el año de 1780, específicamente el 19 de mayo, al mediodía y durante toda la tarde, el sol dejó de dar su luz. ¿Cómo fue? El 19 de mayo de 1780, el sol dejó de dar su luz y la luna quedó teñida como con sangre toda aquella noche. No fue un eclipse porque no se encuentra registrado en la historia, pero Mateo 24, 29 había anunciado que esto iba a suceder. Ya sucedió, no podemos esperarlo de nuevo. También se anunció que las estrellas caerían del cielo. Ahí mismo, en el versículo 29 del capítulo 24, dice, las estrellas caerán del cielo. Pues efectivamente, el 13 de noviembre de 1833, durante 6 horas seguidas y sin parar, cayó una gigantesca
e inexplicable lluvia de meteoritos. Tal era la cantidad que caían y la luminosidad que daban durante la noche, que una persona podía sacar un periódico, así lo registra la historia, y podían leerlo claramente. La palabra de Dios dice que no solamente esto sucedería, dice que los tiempos que se darían antes del regreso de Cristo serían como los tiempos que se vivieron en los días de Noé. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 37 del capítulo 24. ¿Cómo será el día en que Jesucristo venga? Como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días en el tiempo de Noé? La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11, que la tierra estaba corrompida delante de Dios. Dice que la tierra estaba llena de violencia. En los tiempos de Noé, por eso Dios envió un diluvio, porque la tierra se había corrompido. La maldad, la violencia había llegado al extremo. Pues dice la Biblia que así será antes del regreso de Jesús. Dice que en el tiempo de Noé, toda la tendencia y todos los pensamientos del corazón de los hombres eran de continuo solamente al mal. Saben, la época en la cual vivimos nosotros no es tan diferente. Vivimos en un tiempo cuando las personas, solo sus pensamientos están inclinados hacia las cosas malas, hacia el pecado. Vivimos tiempos como los que se vivieron en el tiempo antes del diluvio, donde hay hombres envanecidos, donde hay hombres y mujeres amantes de los placeres más que de las cosas de Dios, así como lo dijo Timoteo en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 4, que habrían hombres antes del regreso de Cristo envanecidos, amantes de las fiestas más que de las cosas de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, Jehová lamentó haber hecho al hombre en la tierra. Y por eso fue que en los tiempos de Noé hubo un gran diluvio, dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que se enfriará. Mateo 24:2. Y sabe, hoy en día hay tanta maldad, hay tanta cosa triste que uno a veces desea hacer el bien, pero se ve limitado porque hay temor, porque uno no sabe si le están diciendo la verdad o si detrás de esa gran necesidad lo que buscan es hacerle daño a las personas. Y dice la palabra de Dios que la última señal que sucederá antes de la venida de Cristo será la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y será predicado el Evangelio a todo el mundo, dice, para testimonio a todas las razas. Y luego dice, vendrá el fin. Mateo 24:14. Saben, el Evangelio se está predicando en forma masiva, en todos los lugares, aún en los difíciles. Y hay muchos métodos y hay muchas formas. Se están levantando hombres, mujeres y niños predicando la palabra de Dios. Algunos lo hacen públicamente, en las calles, en las plazas, en los templos. Otros están haciéndolo a través de videos, CDs, DVDs, internet, televisión, radio, medio escrito. Hay muchas formas por las cuales se está predicando el Evangelio. Y es que el regreso de Cristo es inminente. Dice Mateo 24:30, y verán al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios, Jesucristo. Así dice la palabra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Definitivamente, el regreso de Cristo será con poder y con gran gloria. Y dice que ese día que Jesús regrese a la tierra, dice Apocalipsis 16, versículo 18-20, ese día se producieron relámpagos, estruendos y truenos.
¿Qué se producirá el día del regreso de Cristo? Relámpagos, estruendos y truenos. Y habrá un gran terremoto. Tan fuerte, dice, fue ese gran terremoto como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. Y toda isla, dice, huyó, y las montañas no fueron halladas más. Eso sucederá cuando Jesucristo venga. ¿Y qué sucederá con los que estén esperando la venida de Jesús? Dice la palabra de Dios, aquellos justos, aquellos que han de heredar la vida eterna y que estén vivos, dice la palabra de Dios, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. ¿Qué pasa al final cuando suene la trompeta? Los que han muerto en Cristo, dice, se levantarán de sus tumbas, y los que estemos vivos, dice, seremos transformados. Porque es necesario, dice la Biblia, es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y que este cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad. Así lo escribió Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. Y nosotros, dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado y seremos arrebatados en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor es Jesucristo. Así que la palabra dice que seremos arrebatados al cielo. Iremos en las nubes junto con los que han resucitado, y de ahí en adelante siempre estaremos con nuestro Señor. Saben, el regreso de Cristo está muy pronto, muy cercano. Por eso te recuerdo, Maranata, muy pronto. Que Dios te guarde y te bendiga. Amén.